Recientemente, Martín Lasarte fue nombrado técnico de nuestra selección. Tras muchos nombres que sonaban, es finalmente el charrúa quien termina al mando, deparándole un duro camino de cara a las clasificatorias, y ser el líder de un proceso que ha sufrido muchos altibajos, en un corto tiempo de cara al mes de marzo. Sean bienvenidos, y disfruten este video, que veremos qué ha sido la carrera del nuevo DT en toda su vida, su estilo de juego, su palmarés, y lo que se le viene. Trataré de ser lo más breve posible. Sin más que decir, empecemos. Nacido un 20 de marzo de 1961, Martín Bernardo Lasarte Arróspide empezó como futbolista jugando en la defensa, empezando en Nacional de Uruguay, pero luego dio pasos en clubes de menor nivel en su país como el Rentistas, el Rampla Juniors, y en 1988 vivió su mejor momento jugador, al estar en el Nacional que ganó tanto la Copa Libertadores como la Copa Intercontinental, y si bien no destacó tanto, le valió para llegar al fútbol español, más precisamente al Deportivo de La Coruña, equipo en el que estuvo cerca de 3 años aproximadamente, para regresar al fútbol uruguayo en el 93, pasando por Defensor Sporting, Rentistas, y ya retirándose en el año 1996 en Rampla Juniors. Sin embargo, fue ese mismo año que empezó su carrera como entrenador, tomando las riendas del club que había terminado su carrera como futbolista, el Rampla Juniors, equipo en el que su primera temporada tuvo resultados aceptables, y en el Clausura quedó en la tabla nada menos que segundo lugar, y hasta sondeó los cupos internacionales, aunque en el siguiente año, las cosas bajaron y en el Clausura llegó a quedar hasta penúltimo. Cambiando aires, en 1998 se convirtió en el nuevo técnico del Rentistas, equipo logró por primera vez en su historia clasificarlos a un torneo internacional, la extinta Copa Conmebol, tras lograr muy buenos resultados en el Clausura, que le valieron un cuarto lugar en la temporada general, aunque, por temas de desinterés en el torneo, los clubes uruguayos no accedieron a participar a aquella copa, pero además de eso, logró una de las mejores defensas del torneo, teniendo casi 950 minutos el arco invicto de su equipo, una de las mejores rachas en la historia del fútbol uruguayo. Entrando al nuevo milenio, se pone a dirigir a Bella Vista, donde también logró una buena campaña. Llegando a las fases finales del torneo nacional, y tras 2 años en aquel club, tuvo su primera experiencia internacional, el Al-Wasl, del fútbol de Emiratos Árabes Unidos, clubes al que tomó penúltimo, pero en el medio año que estuvo, logró una remontada, dejándolos a fin de su era allí, en el 5º lugar. Volvió a su país natal para dirigir a River Plate, equipo que se encontraba en la segunda categoría y en las últimas posiciones, pero logró sacarlos de allí, dejándolos al final del Clausura 2003 en el 6º lugar, y ya en 2004, logró su primer título con entrenador, coronándose campeón del ascenso uruguayo junto a River, logrando también la subida a Primera División. Esto llamó la atención de un grande de Uruguay, el Club Nacional, que en 2005 decide ficharlo en medio de problemas. Sin embargo, Lasarte vivió quizá el mejor momento que ha tenido como director técnico, ganando en 2005 el campeonato de Primera División de Uruguay sin perder un solo partido, y en 2006, no solo logró el bicampeonato, sino que internacionalmente los llevó a octavos de Libertadores, y cuartos de Copa Sudamericana, aunque en el Apertura 2006-2007, tras una discreta actuación de su equipo, decide irse. Dato curioso, en este equipo, hizo debutar profesionalmente a un tal Luis Suárez en 2005. En rumbo a tierras cafeteras, es anunciado en Millonarios, como reemplazo de Juan Carlos Osorio, pero aquí vivió su primer fracaso. Tras solo haber tenido 7 puntos en 9 partidos, se fue para el olvido de Colombia, dejando en crisis al club. Decide regresar a Uruguay, a comandar a Danubio, donde tuvo un muy buen primer torneo, donde llegó a la final tras empatar en puntaje con su ex equipo, Club Nacional, pero en la decisiva perdió 2-1 con el Bolso, pero después de ese gran torneo, tuvo un pobre torneo de clausura, que lo dejó fuera de copas internacionales. En 2009, viaja por primera vez a Europa, más precisamente a España, donde asume como director técnico de la Real Sociedad, donde dirigió a Claudio Bravo. El equipo estaba en una grave crisis institucional y deportiva, en la segunda división, y bueno, con el objetivo del ascenso, y siendo cuestionada su contratación por no ser muy conocido, demostró el porqué de su llegada, y al siguiente año logró el ascenso y también el título de la segunda división, pero ya en primera, no fueron los mismos resultados, y tras sondear de cerca el descenso, se le rescindió de sus servicios.
Finalmente en 2012, llegó a nuestro país, a dirigir la Universidad Católica, que si bien, inició mal en el campeonato nacional tras quedar fuera de los playoffs, en la Sudamericana llegó nada menos que a las semifinales, quedando fuera ante Sao Paulo, y en 2013 para su desgracia, pese a haber logrado un invicto bastante largo de partidos, perdió 3 títulos en la cara, primero la Copa Chile ante la U, luego el Transición ante Unión Española, y después el Apertura ante el Capo de Provincia, por lo que tras eso, decide renunciar al equipo. Medio año después, confirma su llegada a la Universidad de Chile, equipo en el que su primer torneo, el Apertura 2014, fue campeón nada menos que ante el archirrival, Colo-Colo, teniendo un récord de rendimiento de torneos cortos, y solo haber perdido un partido. En 2015 la cosa no empezó bien, tuvo malos resultados a nivel nacional, rachas de derrotas y una muy mala actuación en Copa Libertadores mediante goleadas estrepitosas, aunque salvo el año tras ganar la Supercopa ante el Campanil, y la Copa Chile ante también el Cacique, tras de eso no siguió en el romántico viajero. Decide en 2016 volver a Club Nacional, donde volvió a ser campeón 2 veces, del campeonato uruguayo y después del torneo intermedio. Finalmente, en 2018 fue a tierras egipcias, a de los más grandes de allí, el Al-Ahly, equipo en el que también fue campeón de la Liga Nacional, pero fue despedido tras una derrota en la Copa en 2019, pero habiendo dejado muy buenos números. Habiendo dirigido un total de 12 clubes en su carrera en 25 años, tiene un 56% de rendimiento general, y un total de 10 títulos, siendo estos 6 campeonatos de primera división, 2 de la segunda categoría, una Supercopa, y una Copa Nacional. También fue catalogado mejor entrenador del año en un país en 2 ocasiones distintas. Hablando brevemente del estilo de juego de Martín Lasarte, él no tiene formación fija, ya que se adapta a lo que tenga el equipo, aunque de que veamos una clásica línea de 4 atrás es muy probable, que tenga laterales más ofensivos que defensivos. Él normalmente en equipos que destacaban más por su defensiva que por su ofensiva, se dedica a tener esquemas con juego más atrás como en Católica o la Real Sociedad, pero en cuadros como la U de 2015, se adelantaba más, y además le gusta usar los mediocampistas, como los ejes de ataque, y que sean el apoyo de los de atrás y también de los de adelante, y no le gusta realizar jugadas muy arriesgadas, lo que no quiere decir que sea defensivo, sino que, es más cauteloso y ordenado, ya que por ejemplo en jugadas de ataque, siempre vela por alguien que esté para un posible rechazo. Otra ventaja de él es que trabaja muy bien con futbolistas más jóvenes, por lo que quizá, veamos algo más de juventud en la roja. A Lasarte se le viene muy difícil, no solo por el hecho de que tiene un mes para prepararse para rivales duros como Paraguay y la imparable Ecuador, sino que la federación, no se sabe realmente si era lo que ellos querían, mediante como 10 opciones que hubieron antes que él, aunque eso no es culpa del charrúa, ya es culpa de la pésima dirigencia nacional que hay, entre tantas palabras que quedaron en nada de Cajijao y Milá. Muchos dudan de Lasarte, porque no es el juego que quieren para la roja, el ofensivo con buena presión y para nada cerrado que se tuvo durante un buen tiempo, y es verdad, pero yo personalmente, espero no más que Lasarte pueda adaptarse muy bien con su estilo, porque si para eso vino, para eso será, esperemos que suceda con él en marzo. Bueno gente, eso fue el video respecto al nuevo director técnico. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte, y suscríbete. Hasta la próxima.